La vida se había vuelto más silenciosa desde que Dorothy falleció, y cada mañana le recordaba a Fergus lo vacía que se había vuelto la casa. Habían pasado 5 largos años, y aún así, cada vez que despertaba, seguía esperando escuchar el leve silbido de la tetera, esa que Dorothy siempre ponía al fuego al amanecer. En cambio, solo había silencio, roto por el constante tic-tac del viejo reloj de pared del salón, al que él daba cuerda fielmente cada domingo desde hacía más de 40 años. Fergus le tenía ahora 77 años, era un hombre alto y delgado, con el cabello blanco peinado con cuidado y unos ojos amables que habían visto demasiados cambios. Vivía solo en su casa de 2 pisos en la calle Oak, en Rosemont, un barrio que alguna vez fue animado y que ahora envejecía lentamente, igual que él. Había trabajado para Midwest Energy durante 35 años, llegando a ser ingeniero consultor principal. No era de los que presumían, pero a veces se recordaba ese hecho a sí mismo, sobre todo cuando su hija Abigail o su esposo Harrison se burlaban de él por ser anticuado. Los jueves por la mañana eran especiales para él. Cada jueves bajaba al Maple Café a desayunar, una pequeña tradición que había comenzado cuando Dorothy asistía a sus reuniones del club de lectura. Se había convertido en su ritual tranquilo, su manera de fingir que la vida aún seguía el mismo ritmo. Aquella mañana, mientras se agachaba para atarse los cordones de sus gastados zapatos marrones, sonrió débilmente al recordar cómo Dorothy solía insistirle en que comprara unos nuevos. Esos pertenecen a un museo, bromeaba ella, y él solo negaba con la cabeza diciendo, todavía pueden recorrer unos cuantos kilómetros más. Esa terquedad, o constancia, como Fergus le prefería llamarla, siempre lo había definido. Abigail solía poner los ojos en blanco cada vez que él se negaba a aprender cosas nuevas o usar los últimos aparatos. Papá, estás atrapado en el siglo pasado, suspiraba ella, agitando su teléfono frente a él como una varita mágica. A Fergus no le importaba. El mundo había cambiado demasiado rápido para su gusto. Después de ponerse su chaqueta de tweed, salió de la casa cerrando la puerta tras de sí. El aire era fresco, con ese leve frío de mayo que anunciaba lluvia más tarde. Al otro lado de la calle, la señora Fletcher volvió a asomarse tras sus cortinas de encaje, fingiendo regar sus plantas. Fergus le levantó la mano con cortesía, y ella se escondió enseguida, avergonzada de ser descubierta. Llevaba años invitándolo a tomar el té, desde el funeral de Dorothy, pero Fergus nunca aceptaba. No estaba preparado para compartir su tiempo ni sus pensamientos con nadie más. Dorothy había sido su mundo durante 52 años, y eso era suficiente. De camino al café, pasó por la oficina de correos, sosteniendo una carta cuidadosamente doblada dirigida a Ralph Buster, su asesor financiero. Podía haber enviado un correo electrónico como todos, pero había algo satisfactorio en escribir a mano. Buenos días, señor Cranley, lo saludó Peggy, la alegre empleada postal. ¿Otra carta para el señor Buster? Él asintió con una pequeña sonrisa. Sí, primera clase, como siempre. Peggy la selló rápidamente y preguntó, ¿cómo está su hija? Fergus le dudó un instante, ajustándose las gafas. Ocupada con su negocio, respondió en voz baja. En realidad, no había visto a Abigail en casi 2 semanas. Ella había pasado brevemente a dejar unas nuevas infusiones de su empresa, orgánicas, depurativas y buenas para la circulación, había dicho con una sonrisa orgullosa. No tuvo corazón para decirle que él solo quería té negro, como el que preparaba Dorothy. La conversación fue superficial, limitada al clima y a las cifras de ventas. Papá, deberías arreglar ese portón chirriante, le dijo antes de irse. Le da a toda la casa un aire de fantasmas. Fergus le sonrió con cortesía, pero por dentro sintió una leve punzada en el pecho. Ella ya no veía la casa como el hogar donde creció, sino como algo anticuado, algo que había superado. Tras enviar la carta, continuó su camino hacia el Maple Café, donde Donna, la dueña, lo recibió con una sonrisa cálida. Su mesa está lista, señor Cranley, dijo con familiaridad y respeto. Era su lugar habitual junto a la ventana, donde la luz del sol se filtraba suavemente sobre la madera pulida y los cubiertos relucientes.
Pidió lo de siempre, avena con jarabe de arce, tostadas con aguacate y una taza de café negro fuerte. Mientras removía distraídamente la cucharilla, Fergus le sintió el peso del tiempo volver a posarse sobre él. El café estaba lleno de risas y conversaciones, jóvenes con pantallas brillantes y sueños a medio camino, mientras él se sentaba en silencio observando cómo el mundo seguía adelante sin él. Justo cuando terminó su café, vio acercarse a una figura conocida, Silas Byrne, el dueño de la imprenta local. Silas era un hombre nervioso, siempre mirando por encima del hombro, como si alguien lo escuchara. Señor Cranley, susurró, tirando de la silla frente a él, Leonard me envía. Sobre la ampliación, los papeles estarán listos para el lunes. Podemos avanzar cuando usted lo decida. Fergus le asintió con calma, la cucharilla aún en la mano. Bien. Mantenga todo en silencio hasta que lo confirme. Silas asintió rápidamente, se levantó y se fue, encorvado, como un hombre que guarda secretos. Fergus le lo observó marcharse y luego volvió la mirada hacia el parque al otro lado de la ventana. El mundo había cambiado, la gente se movía rápido, hablaba rápido, vivía rápido, pero él prefería mantener las cosas estables y privadas. Nadie en el pueblo, ni siquiera Abigail, sabía que aún participaba en pequeñas inversiones y negocios discretos. No era codicia, era propósito. Algo que mantenía su mente despierta. De joven había aprendido a leer informes financieros durante el café, en lugar de las historietas del periódico. Dorothy solía burlarse de eso. Te convertirás en uno de esos viejos que se olvidan de vivir, le decía con una sonrisa cálida. Ahora, sentado solo en el mismo café, Fergus le comprendía que, en cierto modo, ella tenía razón. Había vivido, sí, pero siempre con cautela, protegiendo su tiempo, sus emociones y su dinero. Dejando unos billetes bajo la taza de café, Fergus le se puso su gorra y salió de nuevo al aire fresco. El parque no estaba lejos. Allí solía reunirse con Leonard Prouse, su viejo amigo y antiguo abogado corporativo. Leonard ya lo esperaba, arrojando migas de pan a los patos junto al agua, impecable como siempre, con la barba gris recortada. Feds, viejo zorro, lo saludó con una sonrisa. Sigues caminando más rápido que hombres con la mitad de tu edad. Fergus le rió. Son los zapatos, respondió. Me mantienen con los pies en la tierra. Compartieron un silencio cómodo, roto solo por el murmullo de las hojas y el sonido distante de niños jugando en los columpios. ¿Ha venido tu hija últimamente?, preguntó Leonard tras un rato. Vino hace 2 semanas, dijo Fergusle. 15 minutos. Dejó unas muestras de té y se fue. Leonard sonrió con ironía. Ah, las famosas hierbas milagrosas. Eso es amor en estos tiempos, supongo. Fergus le sonrió con cansancio. Amor con etiqueta y fecha de caducidad. Ambos rieron suavemente, pero bajo el humor se escondía algo más pesado, el reconocimiento silencioso de la distancia que los años habían construido. ¿Y tu nieto?, preguntó luego Leonard con voz más suave. Trenten, murmuró Fergusle. Pasó hace unos meses. Recogió unos libros viejos que había dejado aquí. Se quedó 10 minutos, tal vez. Habló por teléfono casi todo el tiempo. No lo culpo, es joven, tiene su vida. Leonard asintió lentamente. Crecen rápido. Demasiado rápido. Fergus le miró el lago, viendo su reflejo temblar en la superficie del agua. Solía venir a pescar conmigo, ¿sabes? Atrapó su primera trucha aquí. Dorothy le hizo una medalla con papel de aluminio ese día. Soltó una leve risa, pero su mirada se perdió en la distancia. Ahora apenas me dice un par de palabras. Leonard no respondió. Solo dejó que el silencio se posara entre ellos, respetuoso y comprensivo. Después de unos momentos, Fergus le cambió de tema. ¿Terminaste de preparar el fideicomiso del que hablamos? Leonard enderezó la espalda. Todo hecho. Exactamente como querías.
Tristán solo tendrá acceso bajo ciertas condiciones, responsabilidad, estabilidad y sin interferencias de sus padres. Fergus le asintió con firmeza. Bien. Así debe ser. Leonard se reclinó en el banco. ¿Y National Way? Los labios de Fergus le se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. Sigue funcionando a través de la empresa ficticia. Abigail y Harrison creen que su negocio es completamente suyo, independiente, hecho por ellos mismos. Que sigan creyéndolo. Leonard rió suavemente. Así que sigues siendo el socio invisible. Invisible, dijo Fergusle en voz baja, pero observando. Ambos guardaron silencio otra vez, mirando cómo los patos se deslizaban perezosamente sobre el lago. El mundo a su alrededor se movía con suavidad, pero la mente de Fergus le seguía aguda, viva con un orgullo silencioso y recuerdos agridulces. Había construido más que una carrera, había creado redes de seguridad, legados discretos, regalos invisibles para la familia que apenas encontraba tiempo para llamarlo. ¿Algún día se lo dirás?, preguntó finalmente Leonard. Fergus le bajó la mirada hacia sus manos, viejas, venosas, firmes. Tal vez algún día, respondió. Pero aún no. Por ahora no necesitan saber cuánto de su éxito se levantó sobre la mano invisible de un padre. El viento sopló con un suave aroma a hierba fresca y algo dulzón, el perfume de la primavera. Fergus le inhaló profundamente y sonrió con dulzura. Por un momento, casi pudo escuchar la risa de Dorothy otra vez, resonando suavemente a través de los años. Cuando Fergus le regresó a casa esa tarde, la casa se sintió aún más silenciosa que de costumbre. El tic-tac del reloj resonaba por el pasillo, constante y lento, como si marcara el tiempo solo para él. Colgó su chaqueta en el viejo gancho junto a la puerta y se sentó en el sillón del salón que Dorothy solía reclamar como su rincón de lectura. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando la fotografía enmarcada de su boda que aún descansaba sobre la repisa. La miró largo rato, pensando en cuánto de la vida se le había escapado ya. El teléfono reposaba sobre la mesa lateral, silencioso, hasta que de pronto sonó, sobresaltándolo un poco. Lo tomó y vio el nombre de Abigail parpadeando en la pantalla. Sonrió levemente, sintiendo una breve chispa de calidez. Abigail, contestó con voz suave. Pero el tono de ella al otro lado era rápido, apurado, lleno de asuntos y sin un rastro de ternura. Papá, escucha, quería avisarte sobre la boda de Trenton, dijo. Será el próximo mes. Todo está yendo muy rápido, y hemos decidido mantenerla pequeña. El corazón de Fergus le se elevó. ¡Qué noticia tan maravillosa!, respondió con dulzura. Dorothy estaría muy orgullosa. ¿Cuándo debo reservar mi boleto? Hubo una pausa, lo bastante larga para que él sintiera que algo no estaba bien. Papá, dijo Abigail al fin, con la voz cuidadosamente medida, lo hemos hablado y creemos que es mejor que no vengas. Las palabras le golpearon como viento frío entrando por una ventana abierta. Parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado bien. ¿Qué dijiste?, preguntó en voz baja. Es solo que será sobre todo para jóvenes, y Harrison piensa que podría ser incómodo para ti. Ya sabes, por el viaje, la multitud, todo ese ruido. Fergus le permaneció inmóvil, apretando el teléfono con más fuerza. Incómodo para mí, repitió despacio, o incómodo para ustedes. Abigail suspiró. Papá, por favor, no lo hagas más difícil. No es personal. Solo queremos que el día sea fácil para todos. Por un momento, no pudo hablar. El silencio se alargó hasta que finalmente dijo, tu madre y yo fuimos a cada concierto escolar, cada cumpleaños, cada graduación. Incluso cuando nevaba tanto que no podíamos ver más allá del parabrisas, ¿y ahora me dices que no debería ir a la boda de mi nieto porque podría ser incómodo? Su voz tembló, pero no se quebró. Papá, es complicado, dijo ella en voz baja. Trenton ha invitado a muchos de sus colegas, y estamos manteniendo la lista muy ajustada. Tampoco invitamos a muchos familiares.
Solo es más fácil sin mí, terminó él por ella. Papá, está bien, lo interrumpió con calma. Has tomado tu decisión. Gracias por avisarme. Colgó antes de que ella pudiera responder y volvió a dejar el teléfono sobre la mesa. El sonido del reloj llenó la habitación otra vez, más fuerte esta vez, como burlándose del silencio que había dejado la llamada. Se recostó, cerró los ojos y respiró profundamente, con el pecho tembloroso. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, llenas de recuerdos que ya no tenían a nadie que los escuchara. La silla de Dorothy estaba frente a la suya, vacía, paciente, esperando una conversación que nunca volvería a ocurrir. Al cabo de un rato se levantó despacio y caminó hacia la cocina. La tetera estaba sobre la estufa, la misma que Dorothy usaba cada mañana. La llenó de agua y la puso a hervir, solo por escuchar su sonido. El silbido salió suave y constante, llenando la casa con un extraño consuelo. Se sirvió una taza de té y la llevó al porche trasero. El jardín afuera estaba descuidado, pero en una esquina el rosal que Dorothy había plantado seguía floreciendo con terquedad. Se sentó y observó los pétalos temblar con el viento. El dolor dentro de él era profundo, pero no nuevo. Era la misma pena silenciosa que había sentido durante años, la que no desaparece, solo se acomoda más hondo. Mientras el sol se escondía tras el tejado del vecino, Fergus le susurró en voz baja: «Tú me dirías que no lo tome a pecho, ¿verdad, Dorothy?» Su voz se quebró un poco, y sonrió con amargura. «Me dirías que los deje vivir sus vidas. Pero aún así te enfadarías por mí». La luz del atardecer se apagó, y las primeras estrellas comenzaron a brillar. Terminó su té, colocó la taza vacía a su lado y permaneció allí mucho después de que el calor se hubiera ido. Esa noche la casa se sintió más pesada que nunca. Fergus se quedó en el salón hasta bien entrada la noche, la lámpara a su lado proyectando un débil círculo de luz sobre la pila de papeles en la mesa. No los leía, solo los miraba, perdido en sus pensamientos. El eco de las palabras de Abigail se repetía en su mente una y otra vez, cada vez más afiladas. «Creemos que es mejor que no vengas». Había enfrentado averías de maquinaria, disputas empresariales, tormentas que arrasaron el pueblo, pero nada lo había hecho sentir tan rechazado. Intentó convencerse de que tal vez Abigail tenía razón, que quizás solo quería evitarle el largo viaje. Pero en el fondo sabía que no era verdad. No se trataba del viaje ni del ruido. Se trataba de él, del hombre que ya no encajaba en sus vidas pulidas y perfectas. Se había convertido en una historia que preferían no contar más. Mientras se recostaba en el sillón, sus ojos se posaron en la estantería donde aún estaban las cosas de Dorothy, su tetera de porcelana favorita, una pequeña caja de madera donde guardaba cartas, la foto del primer día de escuela de Abigail, pegada al marco con cinta amarillenta. Fergus se levantó lentamente y tomó la foto. En ella, Dorothy estaba arrodillada junto a Abigail, ajustándole las correas de la mochila, mientras él se veía detrás, sonriendo con orgullo. «Eras tan feliz aquel día», murmuró hacia la foto. «Ni siquiera lloraste cuando ella cruzó esas puertas». Pasó el pulgar sobre el rostro de Dorothy, sintiendo la textura del vidrio. «Se ha vuelto fría, Dory», susurró. «Más fría de lo que imaginé». Se dio la vuelta y caminó hacia su despacho, la única habitación de la casa que aún se sentía viva. Papeles, carpetas y documentos antiguos estaban ordenados con precisión, un reflejo de toda una vida de disciplina. Se sentó en el escritorio y abrió el cajón inferior, sacando un pequeño sobre marrón etiquetado como Fideicomiso Tristán. Lo había preparado meses atrás, solo como un respaldo para el futuro del muchacho. Dentro estaban los documentos finales que Leonard había redactado, el fondo fiduciario, la cláusula de propiedad y una nota escrita de su puño y letra. Abrió la nota y leyó la primera línea: «A mi nieto, para cuando estés listo para sostenerte por ti mismo». El pecho se le apretó. Tristán no tenía idea de que eso existía. Probablemente había crecido creyendo todo lo que sus padres le decían, que su abuelo no era más que un viejo atrapado en el pasado.
Fergus le dobló el papel con cuidado y lo volvió a guardar. Ya no estaba enfadado, no exactamente. Era algo más tranquilo ahora, una decepción que se asentaba en sus huesos. Pero debajo de esa calma había otra cosa, claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Buscó su teléfono y deslizó entre los contactos hasta encontrar el nombre de Leonard. Era tarde, pero Leonard siempre contestaba sus llamadas. Feds, la voz del viejo abogado sonó adormecida pero alerta. ¿Estás bien? Estoy bien, Len, respondió Fergusle en voz baja. Solo necesito tu ayuda con una última cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Leonard. Quiero hacer algunos cambios en el fideicomiso, explicó Fergusle. Y necesito que se hagan con discreción. Hubo una breve pausa antes de que Leonard respondiera. ¿Pasó algo? Podrías decir eso, murmuró Fergusle. Han decidido que no debería estar en la boda. Leonard suspiró pesadamente. Ah, Feds, está bien, lo interrumpió Fergusle. Pero si no quieren que esté allí, entonces tampoco necesitan saber todo lo que está ligado a mí. Leonard guardó silencio, entendiendo el significado oculto detrás de sus palabras. Ven mañana, dijo finalmente. Lo arreglaremos en silencio. Gracias, dijo Fergusle, y colgó. Permaneció sentado un rato más, con la luz parpadeando suavemente contra las paredes. Su decisión no nacía del rencor, sino de la dignidad. Si su propia familia podía borrarlo de uno de los momentos más felices de sus vidas, él tenía todo el derecho de decidir qué parte de su vida merecían compartir. Cuando el reloj marcó la medianoche, Fergusle finalmente apagó la lámpara. Al subir las escaleras, se detuvo frente a la foto enmarcada de Dorothy. No hago esto para herirlos, susurró. Lo hago para que recuerden. Luego, con un suspiro cansado pero firme, subió y desapareció por el pasillo silencioso, dejando tras de sí el leve aroma a libros viejos y recuerdos que se desvanecían. A la mañana siguiente, Fergus le despertó temprano, mucho antes de que el sol se alzara sobre la calle Oak. El aire era fresco y olía ligeramente a rocío y lilas del jardín del vecino. Se vistió con esmero, eligiendo su traje gris, el mismo que Dorothy le había comprado para su aniversario hacía 20 años. Aún le quedaba bien, aunque los hombros se habían vuelto un poco holgados. Se peinó, lustró los zapatos y se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada, más viejo, más lento, pero no roto. Había determinación en sus ojos, la misma que lo ayudó a sobrevivir despidos, criar una familia y construir una fortuna tranquila desde la nada. Tomó su maletín de cuero, comprobó que el sobre estuviera dentro y salió de la casa. La calle estaba vacía, salvo por un repartidor de periódicos lanzando rollos a los porches. Fergus le asintió cortésmente al pasar, caminando hacia su coche. El trayecto hasta la oficina de Leonard tomó unos 20 minutos, atravesando el pequeño pueblo que se había vuelto monótono con los años. Los viejos edificios de Rosemont seguían igual, la panadería con la pintura descascarada, la gasolinera con el mismo cartel de siempre y la escuela donde Abigail había jugado alguna vez en los columpios. Cada esquina guardaba un recuerdo. La oficina de Leonard estaba en un edificio de ladrillo antiguo en la calle principal, sobre una sastrería. Cuando Fergus le entró, el aire olía a café y polvo. Leonard levantó la vista de su escritorio con una sonrisa cansada. «Te ves elegante», dijo. «¿Día importante?» «Solo necesario», respondió Fergusle. Se sentó mientras Leonard le servía una taza de café. «Entonces», dijo Leonard poniéndose las gafas, «¿qué quieres cambiar exactamente?» Fergus le colocó el sobre el escritorio. «El fideicomiso», comenzó. «La estructura sigue igual, pero las condiciones de acceso de Tristán deben ser distintas. Seguirá recibiendo su parte, pero no a través de Abigail ni de Harrison. No quiero que toquen ni un céntimo». Leonard asintió lentamente, revisando los papeles. Entonces, herencia directa bajo supervisión, independiente de sus padres. Exactamente, confirmó Fergusle. Y una cosa más.
la propiedad de la calle Oak. Quiero que también pase al nombre del fideicomiso. Leonard levantó la vista, sorprendido. ¿Tu casa? Sí, dijo Fergus simplemente. Que crean que se las dejaré, pero cuando llegue el momento, quiero que esté protegida. Esa casa contiene mi vida, la vida de Dorothy. No permitiré que la conviertan en otro escenario publicitario para su negocio. Leonard suspiró con suavidad, golpeando el bolígrafo contra el bloc de notas. ¿Hablas en serio, verdad? Nunca he estado más seguro, respondió Fergus con voz baja pero firme. Trabajaron toda la mañana, ajustando cláusulas y firmando papeles en silencio. El reloj que marcaba las horas en la esquina le recordaba a Fergus el de su casa, como el tiempo seguía su curso, mereciera la gente o no. Listo, dijo Leonard finalmente, deslizando el último documento hacia él. Una vez firmes aquí, será oficial. Fergus le tomó la pluma, su mano firme pese al peso del momento. Firmó su nombre, la tinta secándose en una decisión definitiva. Gracias, Len, dijo. Por todo. Leonard asintió. Estás haciendo lo que crees correcto. Y tal vez algún día lo entiendan. Fergus le sonrió débilmente. Tal vez. O tal vez no. De cualquier forma, ya no importa. Se levantó, dobló los documentos con cuidado y los guardó en el sobre. Al salir, Leonard lo acompañó hasta la puerta. Feds, dijo en voz baja, no dejes que el resentimiento te consuma. Fergus se detuvo y lo miró. No es resentimiento, respondió. Es equilibrio. Dicho esto, se llevó la mano al sombrero a modo de despedida y se marchó. Afuera, el sol de la mañana ya brillaba con fuerza, bañando la calle con un tono dorado pálido. El sonido del tráfico zumbaba a lo lejos. Fergus se detuvo un instante, respirando el ritmo ordinario de la vida que continuaba, sin importar quién quedara atrás. Luego caminó hacia el café para su desayuno habitual, el sobre bajo el brazo como un secreto que solo el tiempo revelaría. Donna lo recibió como siempre, con una sonrisa cálida y familiar. ¿Lo de siempre, señor Cranley? Sí, por favor, respondió, tomando su lugar junto a la ventana. Mientras esperaba su comida, observó a la gente pasar, parejas jóvenes, oficinistas, familias, todos apurados, y él allí, tranquilo, invisible entre ellos, guardando una verdad que nadie conocía. Cuando llegó el café, lo removió lentamente y murmuró por lo bajo, Dorothy, creo que aprobarías esto. La luz de la ventana se reflejó en su cabello plateado, haciéndolo brillar suavemente. El mundo afuera no lo sabía, pero en ese rincón silencioso de Rosemont, la justicia acababa de cambiar de manos, en silencio, con gracia y sin una sola voz alzada. Durante las semanas siguientes, Fergus continuó como si nada hubiera cambiado. Para los vecinos seguía siendo el hombre educado que saludaba mientras regaba las plantas cada mañana. Aún caminaba hasta el Maple Café cada jueves, seguía enviando cartas en lugar de correos electrónicos y mantenía su jardín impecable. Pero detrás de esa rutina tranquila, algo dentro de él había cambiado. Ya no esperaba llamadas, ya no miraba el calendario esperando una visita de Abigail o de Trenton. El vacío que antes dolía ahora simplemente existía, un espacio con el que había aprendido a convivir. Llenaba sus días con un orden sencillo, leer el periódico, caminar por el parque, revisar cajas viejas en el ático. Una tarde, mientras limpiaba un estante, encontró un viejo álbum de fotos que Dorothy había hecho. Entre las páginas había imágenes de picnics familiares, cumpleaños y mañanas de Navidad llenas de risas. Su foto favorita mostraba a Abigail sentada sobre sus hombros cuando tenía 5 años, con los brazos extendidos como alas. Sonrió suavemente, luego cerró el álbum y lo guardó de nuevo en la caja. Sigue siendo mi niña, susurró en voz baja, aunque hayas olvidado cómo serlo. Una semana después, Abigail volvió a llamar. Su tono era ligero, casi ensayado. Papá, solo quería saber cómo estás. Bien, respondió Fergus con calma.
La casa sigue tranquila como siempre. Qué bien, dijo ella rápidamente. Oh, y estamos finalizando la lista de invitados para la boda. Todo está quedando precioso. Seguro que sí, dijo él. Trenton debe de estar emocionado. Lo está, respondió ella. Trabaja muchas horas, pero valdrá la pena. La ceremonia será en la Kesore Gardens, va a ser impresionante. Fergus le asintió, aunque ella no podía verlo. Suena perfecto, murmuró. Y papá, espero que no estés molesto por lo de antes. No estoy molesto, dijo con serenidad. Tomaste tu decisión. Ella vaciló. Solo quería que no lo tomaras a mal. No hay una forma incorrecta, la interrumpió suavemente. Es tu familia, Abigail. Haz lo que creas mejor. Hubo un silencio incómodo antes de que ella respondiera, ¿de acuerdo, hablamos pronto? Claro, dijo él, aunque ambos sabían que no sería así. Tras colgar, dejó el teléfono con cuidado, como si fuera algo frágil. Luego caminó hasta la ventana y observó cómo el sol se desvanecía sobre el jardín. A lo lejos, sonaba un leve tintineo de campanas de viento. Se quedó allí un buen rato, pensando en lo extraño que era que el amor pudiera seguir existiendo incluso cuando el sentido de pertenencia se había ido. Unos días después, Leonard apareció sin avisar. «No me dijiste que adelantaron la fecha de la boda», dijo, entregándole un periódico doblado. En la sección local había un pequeño titular: «El hijo del empresario local se casará en una finca privada». Había una foto de Trenton y su prometida, sonriendo, seguros, jóvenes. Fergus le la miró un momento y luego devolvió el periódico. «Tienen prisa», dijo. «Los jóvenes siempre la tienen». Leonard se sentó pesadamente. «¿Estás seguro de que estás bien con esto?» «Lo estoy», respondió Fergus. «Algunas lecciones tardan en llegar a la gente, Len. Tampoco tengo prisa en eso». Leonard lo observó un momento y luego sonrió con suavidad. «Siempre fuiste paciente». «Es la maldición del ingeniero», replicó Fergus. «Medir 2 veces, actuar una». Compartieron una pequeña risa, pero el aire entre ellos estaba cargado de entendimiento. Esa noche, después de que Leonard se fue, Fergus se sentó en el porche nuevamente, con el viento fresco rozando sus mangas. Las luces del jardín parpadeaban suavemente, reflejándose en el rosal que Dorothy había plantado años atrás. Pensó en ella, en cómo siempre creía que el tiempo revelaba todo, incluso cuando la gente intentaba esconderse tras sus decisiones. «Me dirías que los perdonara», murmuró. «Dirías que la familia va primero». Sonrió con amargura. «Pero también me recordarías que no debo ser el tonto de nadie». Las estrellas titilaban débilmente sobre él, y en su brillo silencioso encontró paz. Ya no estaba enfadado, simplemente había aceptado la verdad. El amor, comprendió, no siempre significaba confianza. A veces solo significaba dejar que otros vivieran con las consecuencias de cómo te trataron. A medida que la noche se profundizaba, apagó la luz del porche y entró en la casa. El reloj marcaba los segundos en el pasillo, un sonido solitario pero reconfortante. Fergus le miró una vez más la foto de Dorothy antes de subir las escaleras. «Algún día lo entenderán», dijo suavemente a la oscuridad. «Tal vez demasiado tarde, pero lo harán». La mañana de la boda amaneció clara y luminosa, con el cielo sobre Rosemont teñido de oro suave. Fergus se despertó temprano, más por costumbre que por motivo. Preparó su té, regó las plantas y abrió las cortinas, dejando que la luz bañara los muebles antiguos. Era sábado, y aunque nadie le había dicho la hora exacta de la ceremonia, de algún modo sabía que sería ese día. Una calma extraña llenó la casa. No había amargura, solo una tranquila sensación de cierre. Siguió su rutina como siempre, limpiando la cocina, ordenando los libros en el estante, acomodando las fotos que Dorothy había dispuesto con tanto cuidado. En un momento, se detuvo frente al espejo del pasillo.
Me dirías que me vistiera, susurró, imaginando la voz suave de Dorothy animándolo a ponerse su mejor traje. Sonrió levemente y negó con la cabeza. Hoy no, amor, dijo. Ellos no me quieren allí. Se sirvió otra taza de té y salió al porche. La luz del sol se sentía cálida sobre su rostro. En la distancia, comenzaron a sonar las campanas de una iglesia, débiles pero claras. Se quedó quieto, escuchando. Era extraño, aunque no estaba allí, casi podía imaginarlo. La música, las flores, la gente con sus mejores galas. Abigail sonriendo a los invitados, Harrison estrechando manos, Trenton en el altar, nervioso, orgulloso, creyendo que ese era el comienzo de una nueva vida. Fergusle no les guardaba rencor. Solo deseaba que hubieran querido compartir esa vida con él. Al mismo tiempo, en la Kesore Gardens, todo brillaba bajo el sol de la tarde. Filas de sillas blancas alineaban el césped, un arco floral se mecía suavemente con la brisa. Abigail se movía entre los invitados, radiante en un vestido azul claro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Trenton se ve increíble, dijo uno de los asistentes. Debes estar muy orgullosa. Abigail sonrió con educación. Por supuesto, respondió. Pero sus ojos seguían mirando hacia la entrada, medio esperando ver aparecer una figura familiar, un hombre mayor con traje gris, sosteniendo su sombrero, disculpándose por llegar tarde. Pero no llegó. Harrison notó sus miradas. Abby, dijo en voz baja, no empieces. Sabías que no iba a venir. Ella suspiró. Solo pensé que tal vez cambiaría de opinión. Tú fuiste quien le dijo que no viniera, le recordó Harrison. No conviertas esto en culpa ahora. Ella forzó una pequeña sonrisa y asintió. Tienes razón. Pero mientras comenzaba la ceremonia, no podía quitarse de encima la sensación de que faltaba algo, como un sonido que antes llenaba la habitación y de pronto había desaparecido. Trenton estaba de pie en el altar, con las manos temblando levemente. Mientras la música crecía, su prometida avanzó por el pasillo, radiante, hermosa, todo lo que un joven podía soñar. Abigail la miraba con orgullo, pero cuando el oficiante comenzó a hablar sobre la familia, sobre las raíces que nos sostienen, su pecho se tensó. Las palabras pesaban más de lo que deberían. Volvió la mirada hacia la silla vacía al fondo, sin marca, desapercibida para la mayoría, pero colocada allí por el personal que asumía que todo novio tenía un abuelo al que invitar. Esa única silla vacía atrapó su atención durante toda la ceremonia. Cuando los votos terminaron y comenzó el aplauso, sonrió y aplaudió junto con los demás, pero su corazón no estaba del todo allí. Más tarde, durante la recepción, Trenton encontró un momento de calma para acercarse a ella. Mamá, dijo con voz más suave de lo habitual, ¿el abuelo dijo algo cuando le dijiste que no viniera? Abigail dudó un instante y luego suspiró. Solo dijo, gracias por avisarme, y colgó. Trenton frunció el ceño. ¿Eso fue todo? Eso fue todo, respondió. ¿Por qué? No sé, murmuró él. Simplemente se siente mal. Él debería haber estado aquí. Es familia. Esterco, respondió ella rápidamente, intentando restarle importancia. Pero la mirada de Trenton se mantuvo fija en ella, incómoda. Tal vez simplemente dejó de intentarlo, dijo en voz baja. Tal vez nosotros se lo pusimos demasiado fácil para quedarse lejos. Abigail abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Miró hacia el horizonte, donde el lago brillaba dorado con la luz que se desvanecía. Por primera vez en años, sintió el peso del silencio, el mismo que había llenado la casa de su padre tras la muerte de Dorothy. En la calle Oak, al caer la tarde, Fergusle estaba sentado junto a la ventana, observando cómo el cielo se volvía ámbar. Podía escuchar risas lejanas arrastradas por el viento, distantes pero reales. Le llegaban como un recuerdo que no había pedido. Sonrió levemente, levantó su taza de té y susurró, «Por ti, Trenton».
que construyas algo que perdure. Luego bebió en silencio, dejando que la última luz del día se deslizara por la habitación. La casa seguía quieta, pero ya no solitaria. Había aprendido que la paz no siempre venía de ser incluido, a veces venía de saber tu propio valor, incluso cuando otros no lo reconocían. Los días después de la boda pasaron entre fotografías, notas de agradecimiento y publicaciones en redes sociales. Abigail sonrió en cada conversación, en cada comentario sobre lo hermosa que había sido la ceremonia, lo perfecta que parecía la recepción, lo afortunados que todos eran. Pero por dentro, persistía un vacío leve. Por las noches, cuando los invitados se habían ido y la casa volvía a quedar en silencio, se sentaba junto a la ventana y pasaba fotos en su teléfono. Cada imagen estaba llena, Trenton, su esposa, sus amigos, pero su padre no aparecía en ninguna. La persona que siempre había asumido que estaría allí simplemente, no estaba. Amplió una foto del arco floral, notando la silla vacía en el fondo, y por un segundo su pecho se apretó. Tal vez debí insistir en que viniera, susurró. Harrison levantó la vista de su portátil. Ya está hecho, Abby, dijo sin emoción. No empieces a arrepentirte ahora. No me arrepiento, respondió en voz baja, aunque su tono decía lo contrario. Solo me pregunto qué habrá hecho ese día. Harrison se encogió de hombros. Probablemente se quedó en casa, como siempre. Está bien. Abigail no respondió. Miró la ventana oscura, su propio reflejo devolviéndole la mirada, más vieja, más fría, más parecida a su madre de lo que quería admitir. Unos días después, Trenton fue a visitar a sus padres con su esposa. Al principio estaba animado, mostrándoles fotos de sus planes de luna de miel, pero a medida que hablaban su expresión cambió. Mamá, dijo, creo que voy a visitar al abuelo pronto. Abigail levantó la vista bruscamente. ¿Por qué? Porque no estuvo en la boda, respondió simplemente. Siento que necesito verlo. Él no quiso venir, replicó ella demasiado rápido. Eso no fue lo que él dijo, murmuró Trenton. Eso fue lo que tú dijiste. La habitación quedó en silencio. Harrison carraspeó. Hijo, tu abuelo es de ideas fijas. No le des vueltas. Probablemente está más feliz estando solo. Trenton frunció el ceño, pero no discutió. Puede ser, dijo. Pero igual quiero verlo. Abigail suspiró, frotándose la frente. Solo no esperes mucho. A veces es difícil. Sí, dijo Trenton en voz baja, igual que nosotros. Esa noche, cuando Trenton se fue, Abigail subió a su oficina para terminar unos documentos. Al abrir su portátil, apareció una notificación del Departamento Financiero, Revisión Anual de Proveedores National Way Holdings. Hizo clic sin pensar, repasando los informes, hasta que un nombre llamó su atención, una pequeña empresa listada como inversor a largo plazo. Le sonaba vagamente familiar, Oak Holdings Trust. Frunció el ceño, leyéndolo de nuevo. Oak, como la calle Oak. Pulsó otro enlace y vio las iniciales del fiduciario, FC. Su corazón dio un vuelco. Fergus Lecranle, susurró. La habitación pareció encogerse. El nombre de su padre la observaba desde un documento vinculado a la empresa que ella y Harrison habían construido, la misma de la que siempre presumían haber levantado solos. Permaneció inmóvil un largo rato, luego cerró el portátil lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. Harrison, llamó. ¿Puedes venir un segundo? Él entró con una taza de café. ¿Qué pasa? Ella giró la pantalla hacia él. ¿Te suena este nombre? Él entrecerró los ojos. ¿Oak Holdings? No. Será algún grupo de inversores. Mira al fiduciario. Él se inclinó y sus ojos se abrieron ligeramente. C. Fergus Lecranle, repitió Abigail con voz baja. Harrison se enderezó. Eso no puede ser. Lo es, dijo ella,
recostándose. Ha formado parte de la empresa durante años. En silencio. Sin decir una palabra. Ninguno habló por un rato. Harrison fue el primero en romper el silencio. Tal vez invirtió al principio. Seguramente a través de Leonard. Abigail asintió despacio. Nos ayudó, murmuró. Nos apoyó. Todo este tiempo, y no lo sabíamos. Pensó en sus conversaciones, en cómo desestimó sus consejos, en cómo puso los ojos en blanco cuando él preguntaba por el negocio. Cada recuerdo ardía como sal en una herida abierta. Le dije que no viniera a la boda, dijo con voz temblorosa. Y no discutió. Solo me dio las gracias. Harrison suspiró, frotándose el cuello. Es orgulloso. Probablemente no quería que te sintieras culpable. O tal vez simplemente dejó de esperar algo de nosotros, dijo Abigail en voz baja. Por primera vez en años, se sintió pequeña, no como empresaria ni como madre, sino como hija, una que había olvidado al hombre que la crió. La casa le pareció de pronto más fría, como si cada lujo que había ganado hubiera costado algo sagrado. Cerró el portátil, respiró hondo y susurró, creo que también necesito verlo. 2 días después, Abigail condujo por la calle Oak por primera vez en meses. El vecindario lucía igual que en su memoria, tranquilo, ordenado, intacto. Era extraño cómo el tiempo se detenía allí mientras todo lo demás seguía corriendo. Trenton iba sentado a su lado, con un pequeño ramo de lirios entre las manos. ¿Estás segura de que está en casa?, preguntó suavemente. Siempre está en casa, respondió Abigail. Su voz sonaba firme, pero sus manos apretaban con fuerza el volante. Cuando llegaron, estacionó junto a la acera y se quedó mirando la puerta principal. La luz del porche estaba encendida, aunque era de día. Siempre deja esa luz prendida, murmuró. Dice que le hace compañía a la casa. Trenton sonrió levemente. Suena a él. Bajaron del coche, el sonido de la grava crujió bajo sus zapatos. Abigail se detuvo antes de golpear la puerta. La última vez que había estado allí, había dejado té de hierbas y se había marchado en 15 minutos. Ahora, cada segundo pesaba. Finalmente levantó la mano y tocó suavemente la puerta. Se oyó un movimiento dentro, lento y cuidadoso. Un momento después, la puerta se abrió, y Fergus le apareció. Parecía sorprendido, no molesto, no distante, solo sinceramente sorprendido. Abigail, dijo con voz suave. Trenton. Su tono llevaba una calidez que hizo que la garganta de Abigail se apretara. Hola, papá, logró decir. Estábamos, por el vecindario. Él sonrió levemente. Esa es nueva. Luego dio un paso atrás. Pasen. El aire olía a cera para madera y a té mientras entraban. Todo estaba impecable, las mismas cortinas, el mismo reloj que marcaba los segundos, las mismas fotos enmarcadas. Parecía que el tiempo se había negado a avanzar allí, preservando cada detalle que Dorothy había dejado atrás. Trenton observó en silencio, deteniéndose en una foto de su abuela. No la recuerdo mucho, dijo en voz baja. Fergus le asintió. Eras muy pequeño. Le habrían encantado las fotos de tu boda. Los ojos de Abigail se desviaron hacia él. ¿Las viste? Todo el pueblo las vio, respondió Fergusle, sentándose en su sillón. Rosamond no es tan grande. Su tono no era amargo, solo honesto. Abigail se sentó frente a él, entrelazando las manos. Papá, comenzó con cuidado, quería disculparme. Él alzó una ceja. ¿Por qué, Abby? Por la boda, dijo rápidamente. Por no invitarte. Estuvo mal. Pensé que te estaba protegiendo del viaje, del ruido, ni siquiera sé de qué. Pero no se trataba de ti. Se trataba de mí. Fergus la escuchó en silencio, sin interrumpirla.
Pensé que no te importaría, continuó, con la voz quebrada. Pero debí saber que no lo dirías, aunque te doliera. Trenton se inclinó hacia adelante. Abuelo, dijo con voz suave, yo quería que vinieras. No sé por qué no te llamé. Supongo que pensé que mamá se encargó de eso. Fergus le lo miró y sonrió apenas. Eres joven. ¿Confiabas en lo que te dijeron? Eso no es un pecado. Aún así, murmuró Trenton, bajando la mirada, siento que te fallé. Probablemente se quedó en casa, como siempre. Está bien. Abigail no respondió. Miró la ventana oscura, su propio reflejo devolviéndole la mirada, más vieja, más fría, más parecida a su madre de lo que quería admitir. Unos días después, Trenton fue a visitar a sus padres con su esposa. Al principio estaba animado, mostrándoles fotos de sus planes de luna de miel, pero a medida que hablaban su expresión cambió. Mamá, dijo, creo que voy a visitar al abuelo pronto. Abigail levantó la vista bruscamente. ¿Por qué? Porque no estuvo en la boda, respondió simplemente. Siento que necesito verlo. Él no quiso venir, replicó ella demasiado rápido. Eso no fue lo que él dijo, murmuró Trenton. Eso fue lo que tú dijiste. La habitación quedó en silencio. Harrison carraspeó. Hijo, tu abuelo es de ideas fijas. No le des vueltas. Probablemente está más feliz estando solo. Trenton frunció el ceño, pero no discutió. Puede ser, dijo. Pero igual quiero verlo. Abigail suspiró, frotándose la frente. Solo no esperes mucho. A veces es difícil. Sí, dijo Trenton en voz baja, igual que nosotros. Esa noche, cuando Trenton se fue, Abigail subió a su oficina para terminar unos documentos. Al abrir su portátil, apareció una notificación del Departamento Financiero, Revisión Anual de Proveedores National Way Holdings. Hizo clic sin pensar, repasando los informes, hasta que un nombre llamó su atención, una pequeña empresa listada como inversor a largo plazo. Le sonaba vagamente familiar, Oak Holdings Trust. Frunció el ceño, leyéndolo de nuevo. Oak, como la calle Oak. Pulsó otro enlace y vio las iniciales del fiduciario, FC. Su corazón dio un vuelco. Fergus Lecranle, susurró. La habitación pareció encogerse. El nombre de su padre la observaba desde un documento vinculado a la empresa que ella y Harrison habían construido, la misma de la que siempre presumían haber levantado solos. Permaneció inmóvil un largo rato, luego cerró el portátil lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. Harrison, llamó. ¿Puedes venir un segundo? Él entró con una taza de café. ¿Qué pasa? Ella giró la pantalla hacia él. ¿Te suena este nombre? Él entrecerró los ojos. ¿Oak Holdings? No. Será algún grupo de inversores. Mira al fiduciario. Él se inclinó y sus ojos se abrieron ligeramente. C. Fergus Lecranle, repitió Abigail con voz baja. Harrison se enderezó. Eso no puede ser. Lo es, dijo ella, recostándose. Ha formado parte de la empresa durante años. En silencio. Sin decir una palabra. Ninguno habló por un rato. Harrison fue el primero en romper el silencio. Tal vez invirtió al principio. Seguramente a través de Leonard. Abigail asintió despacio. Nos ayudó, murmuró. Nos apoyó. Todo este tiempo, y no lo sabíamos. Pensó en sus conversaciones, en cómo desestimó sus consejos, en cómo puso los ojos en blanco cuando él preguntaba por el negocio. Cada recuerdo ardía como sal en una herida abierta. Le dije que no viniera a la boda, dijo con voz temblorosa. Y no discutió. Solo me dio las gracias. Harrison suspiró, frotándose el cuello. Es orgulloso.
probablemente no quería que te sintieras culpable. O tal vez simplemente dejó de esperar algo de nosotros, dijo Abigail en voz baja. Por primera vez en años, se sintió pequeña, no como empresaria ni como madre, sino como hija, una que había olvidado al hombre que la crió. La casa le pareció de pronto más fría, como si cada lujo que había ganado hubiera costado algo sagrado. Cerró el portátil, respiró hondo y susurró, creo que también necesito verlo. 2 días después, Abigail condujo por la calle Oak por primera vez en meses. El vecindario lucía igual que en su memoria, tranquilo, ordenado, intacto. Era extraño cómo el tiempo se detenía allí mientras todo lo demás seguía corriendo. Trenton iba sentado a su lado, con un pequeño ramo de lirios entre las manos. ¿Estás segura de que está en casa?, preguntó suavemente. Siempre está en casa, respondió Abigail. Su voz sonaba firme, pero sus manos apretaban con fuerza el volante. Cuando llegaron, estacionó junto a la acera y se quedó mirando la puerta principal. La luz del porche estaba encendida, aunque era de día. Siempre deja esa luz prendida, murmuró. Dice que le hace compañía a la casa. Trenton sonrió levemente. Suena a él. Bajaron del coche, el sonido de la grava crujió bajo sus zapatos. Abigail se detuvo antes de golpear la puerta. La última vez que había estado allí, había dejado té de hierbas y se había marchado en 15 minutos. Ahora, cada segundo pesaba. Finalmente levantó la mano y tocó suavemente la puerta. Se oyó un movimiento dentro, lento y cuidadoso. Un momento después, la puerta se abrió, y Fergus le apareció. Parecía sorprendido, no molesto, no distante, solo sinceramente sorprendido. Abigail, dijo con voz suave. Trenton. Su tono llevaba una calidez que hizo que la garganta de Abigail se apretara. Hola, papá, logró decir. Estábamos, por el vecindario. Él sonrió levemente. Esa es nueva. Luego dio un paso atrás. Pasen. El aire olía a cera para madera y a té mientras entraban. Todo estaba impecable, las mismas cortinas, el mismo reloj que marcaba los segundos, las mismas fotos enmarcadas. Parecía que el tiempo se había negado a avanzar allí, preservando cada detalle que Dorothy había dejado atrás. Trenton observó en silencio, deteniéndose en una foto de su abuela. No la recuerdo mucho, dijo en voz baja. Fergus le asintió. Eras muy pequeño. Le habrían encantado las fotos de tu boda. Los ojos de Abigail se desviaron hacia él. ¿Las viste? Todo el pueblo las vio, respondió Fergusle, sentándose en su sillón. Rosemont no es tan grande. Su tono no era amargo, solo honesto. Abigail se sentó frente a él, entrelazando las manos. Papá, comenzó con cuidado, quería disculparme. Él alzó una ceja. ¿Por qué, Abby? Por la boda, dijo rápidamente. Por no invitarte. Estuvo mal. Pensé que te estaba protegiendo del viaje, del ruido, ni siquiera sé de qué. Pero no se trataba de ti. Se trataba de mí. Fergus la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Pensé que no te importaría, continuó, con la voz quebrada. Pero debí saber que no lo dirías, aunque te doliera. Trenton se inclinó hacia adelante. Abuelo, dijo con voz suave, yo quería que vinieras. No sé por qué no te llamé. Supongo que pensé que mamá se encargó de eso. Fergus le lo miró y sonrió apenas. Eres joven. ¿Confiabas en lo que te dijeron? Eso no es un pecado. Aún así, murmuró Trenton, bajando la mirada, siento que te fallé. Todos rieron suavemente, un sonido torpe pero sincero. Trenton se levantó y dijo, te ayudaré a cocinar, abuelo. Fergus le soltó una risa. Te vas a arrepentir. Lo único que sé hacer es avena y tostadas quemadas. Entonces haremos eso, respondió Trenton con una sonrisa.
Abigail se unió a ellos en la cocina, y por primera vez en años, la casa volvió a llenarse de voces, no fuertes ni apresuradas, solo constantes y humanas. Fergus le puso agua a hervir para el té mientras Abigail preparaba la mesa y Trenton abría la ventana para dejar entrar la brisa del atardecer. El olor a lluvia fresca se mezcló con el aroma de las hojas de té y los recuerdos. Cuando por fin se sentaron a comer, Fergus le los miró a ambos, con el corazón lleno de una forma tranquila y simple. A Dorothy le habría gustado esto, dijo. Abigail tomó su mano. A mí también, respondió. La cena se alargó más de lo que cualquiera esperaba. La comida no era elaborada, solo tostadas, té y una sopa sencilla que Fergus le había congelado semanas atrás, pero sabía a hogar. Hablaron en voz baja, no sobre negocios, bodas ni finanzas, sino sobre pequeñas cosas que el tiempo había borrado. Abigail preguntó por los vecinos que conocía de niña. Trenton escuchó fascinado mientras su abuelo contaba historias de cuando trabajaba en redes de energía al comienzo de su carrera, con los ojos iluminados por una vieja pasión al explicar cómo funcionaban las cosas. El ritmo de su voz llenaba la cocina, y por primera vez, Abigail notó cuánto de su propia confianza y determinación venía de él. Siempre parecías tan seguro de todo, dijo con suavidad. Fergus le sonrió. No, respondió. Solo estaba seguro de lo que importaba. No siempre es lo mismo. Trenton apoyó los codos en la mesa, intrigado. Abuelo, ¿de verdad diseñaste los modelos de turbinas que aún usan en el centro? Fergus le asintió. Con un pequeño equipo, sí. Pero el crédito se reparte como un sombrero en una cena. Nunca me importó el nombre en la placa. Debería haberte importado, dijo Abigail. Te lo ganaste. Él rió quedamente. Gané mi paz. Eso es mejor. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvió más lenta, más serena. Abigail miraba su taza de té, girándola distraída. He estado pensando mucho desde la boda, dijo. En lo ocupada que he estado persiguiendo el éxito. Es como si hubiera parpadeado y olvidado a las personas que me ayudaron a llegar. Fergus le asintió despacio. Así funciona el mundo ahora. Rápido. Ruidoso. Siempre en movimiento. Pero la velocidad no significa progreso. A veces quedarse quieto enseña más. Siempre decías eso, susurró ella. Y nunca te escuché. No debías hacerlo, dijo con amabilidad. Los hijos no escuchan, recuerdan después. Ella sonrió con tristeza. Supongo que estoy recordando ahora. Trenton habló entonces. Solía pensar que eras estricto, abuelo. Mamá siempre decía que te gustaba tener el control. Fergus le rió con suavidad. Control es solo otra palabra para cuidado, Trenton. No quería que todo se hiciera a mi manera, solo quería que se hiciera bien. Hay una diferencia. Trenton asintió despacio. Ahora lo entiendo. Siguió un silencio cómodo. El reloj marcaba los segundos en la pared, un compás suave. Afuera comenzó a llover, el golpeteo contra los cristales llenando la habitación de calma. Abigail se levantó y caminó hacia la sala, sus ojos recorriendo las fotos enmarcadas. Se detuvo frente a una de Dorothy sentada en el jardín, el sol sobre su rostro. Ojalá estuviera aquí, dijo en voz baja. Fergus le se acercó, quedando junto a ella bajo la luz tibia de la lámpara. Lo está, respondió simplemente. Cada vez que hablamos sin enojo. Cada vez que elegimos la bondad antes que el orgullo. Esa es ella. Abigail lo miró, con los ojos vidriosos. Ojalá te hubiera llamado más. Ojalá te hubiera preguntado más sobre ella. Él sonrió con ternura. Aún puedes hacerlo. La memoria no desaparece, solo espera compañía. Trenton estaba detrás de ellos, sosteniendo una foto enmarcada de la casa décadas atrás. Este lugar, dijo, se siente vivo. Como si hubiera estado esperándonos.
Fergus le asintió. Lo ha estado. Los hogares no necesitan paredes para respirar. Solo necesitan gente que recuerde por qué fueron construidos. Abigail miró a su alrededor, realmente mirando por primera vez, los muebles que antes consideró viejos, las alfombras que llamó pasadas de moda, las paredes que habían contenido sus risas de niña. De repente, todo le pareció sagrado. Solía querer que vendieras esta casa, dijo. Te decía que era demasiado grande, demasiado solitaria. Y te respondí que no era mía para vender, dijo Fergusle en voz baja. Pertenecía a cada recuerdo que vive aquí. Ella sonrió levemente. Ahora lo entiendo. Volvieron a la mesa, dejando que la lluvia llenara los espacios entre sus palabras. Cuando terminaron, Abigail insistió en lavar los platos. Fergus le protestó una vez, pero se rindió, observando cómo ella y Trenten se movían por la cocina con una armonía natural. La escena despertó algo profundo en él, una alegría tranquila, familiar y nueva a la vez. Cuando todo estuvo limpio, se sentaron de nuevo, los tres enmarcados por el suave murmullo de la lluvia y el tic-tac del reloj. Es tarde, dijo Fergusle finalmente. Deberían irse antes de que las calles se inunden. Abigail dudó. ¿Podemos quedarnos un poco más? Él sonrió. Todo el tiempo que quieran. Y así se quedaron, hablando de todo y de nada, dejando que el tiempo sanara en pasos pequeños y constantes. Afuera, la lluvia se volvió una llovizna suave, y por primera vez en años, la casa de la calle Oak no se sintió silenciosa. Se sintió completa. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba suavemente por las cortinas. La lluvia había cesado durante la noche, y el jardín brillaba con gotas sobre las hojas del rosal. Fergusle se despertó temprano, como siempre. La casa estaba tranquila, pero ya no vacía. Desde la sala se oía movimiento, Abigail ordenando, Trenten abriendo ventanas para dejar entrar el aire fresco. Sonrió levemente, pasándose una mano por el cabello mientras se sentaba. Se sentía extraño volver a despertar con compañía. Durante mucho tiempo, las mañanas habían empezado y terminado en silencio. Ahora había pasos, susurros, el suave tintinear de platos, los sonidos de la vida regresando. Se puso las pantuflas y bajó las escaleras. Abigail levantó la vista desde la mesa donde doblaba servilletas. Buenos días, papá, dijo con voz cálida. Buenos días, respondió él. ¿Durmieron bien? Como niños, contestó ella con una sonrisa. Trenten apareció con 2 tazas de café. ¿Todavía lo toma solo, abuelo? Siempre, dijo Fergusle, aceptando la taza. Hay cosas que no deben cambiar. Todos volvieron a sentarse a la mesa, con la luz del sol derramándose sobre la madera. Es extraño, dijo Abigail al cabo de un rato, he estado en esta casa 1000 veces, pero hoy se siente diferente. Es porque la estás viendo, no solo pasando por ella, respondió Fergusle. Ella asintió pensativa. Creo que dejé de ver muchas cosas por un tiempo. Eso pasa, dijo él. El truco está en volver a notar antes de que sea demasiado tarde. Trenten dio un sorbo a su café. Suenas como la abuela, dijo con una sonrisa. Ella solía decir eso de todo, de los jardines, de las personas, incluso de los errores. Fergus le rió suavemente. Y tenía razón en casi todo. Después del desayuno, salieron al exterior. El aire era fresco y olía a tierra mojada y lilas. El jardín, antes descuidado, parecía vivo otra vez bajo la luz de la mañana. Este era su rincón favorito, dijo Fergusle, señalando la esquina donde estaba el rosal de Dorothy. Lo plantó el año en que nos mudamos. Decía que la casa necesitaba algo hermoso que pudiera sobrevivir a las tormentas. Abigail se agachó junto a él, tocando los pétalos con cuidado. Aún florece, susurró. ¿Le gustaría eso? Sí, asintió Fergusle. Siempre decía que las flores recuerdan las manos que las plantan. Durante un largo momento,
Los tres permanecieron en silencio, sin teléfonos, sin ruido, solo entendimiento. Al cabo de un rato, Trenton habló. Abuelo, ¿qué vas a hacer con la casa? Quiero decir, a largo plazo. Fergus le los miró, primero a él y luego a Abigail. Está en el fideicomiso, dijo. Algún día lo sabrán. No la puse ahí para esconderla, sino para asegurarme de que siguiera en la familia, no en algún portafolio. Abigail asintió lentamente. La protegiste incluso cuando nosotros no la valorábamos, dijo con voz baja. Así es como se ve el amor a veces, respondió él. No siempre llega con sonrisas. A veces viene con firmas y silencio. Ella bajó la mirada, la garganta apretada. Podrías haberme dicho, susurró. Podría haberte escuchado. No estabas lista, dijo simplemente. Ahora sí. Caminaron juntos por el jardín, señalando el limonero que Dorothy había intentado cultivar, el banco viejo que aún crujía, el carillón descolorido que sonaba suave al pasar el viento. Cada cosa tenía una historia, y cada historia los unía más. Abigail se detuvo junto a la cerca y miró hacia la calle. Es curioso, dijo. Vivimos a solo 15 minutos, pero parecía otro mundo. La distancia no se mide en millas, dijo Fergusle. Se mide en olvidar cómo importar. Ella lo miró con los ojos brillantes. No quiero volver a olvidar. Él extendió la mano y le tocó el hombro con ternura. Entonces no lo hagas. A medida que la mañana se hacía más brillante, se sentaron en los escalones del porche con sus tazas de té, igual que solían hacerlo Dorothy y Fergusle. El mundo afuera estaba tranquilo, solo el canto de los pájaros y el murmullo lejano de un coche rompiendo la calma. Sabes, dijo Abigail después de un rato, si mamá estuviera aquí, probablemente nos estaría regañando por tardar tanto en arreglar las cosas. Fergus le soltó una risa suave. Oh, sí, nos daría una buena lección. Y luego hornearía algo, añadió Trenton. Los tres rieron, el sonido ligero y natural. Por un breve instante, fue como si Dorothy estuviera allí con ellos, no como un fantasma, sino como una presencia cosida en cada sonido, en cada mirada, en cada respiración compartida. Y en esa quietud, Fergus le sintió algo que no había sentido en años, paz. No la que viene de la soledad, sino la que nace del perdón, tranquila, constante y real. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de los tejados, el jardín se tiñó de luz ámbar. Los tres permanecieron en silencio, un silencio lleno de significado, no de distancia. Trenton había entrado a preparar otra tetera, dejando a Abigail y Fergusle en el porche. Ella miró a su padre, al hombre que alguna vez consideró terco y anticuado, y lo vio de otra manera. No como un obstáculo, sino como la razón por la que había aprendido a mantenerse en pie. Sabes, dijo suavemente, solía pensar que la fuerza significaba no mirar atrás. Fergus le sonrió apenas. ¿Y ahora? Ahora creo que significa saber cuándo girar, respondió ella. Él rió quedamente. Te tomó bastante descubrirlo. Ella rió entre lágrimas. Supongo que soy hija de mi padre, después de todo. Eso eres, dijo él con orgullo. El viento se levantó un poco, haciendo crujir el rosal y trayendo el tenue aroma del té desde adentro. Pasó un largo rato sin que hablaran otra vez, no hacía falta. El pasado había sido pesado, pero ya no se sentía como una cadena. Se sentía como algo reparado, cosido de nuevo con momentos pequeños y honestos. Cuando Trenton regresó con la bandeja, le entregó una taza a su abuelo. Aquí tienes, dijo. Esta vez no tan caliente. Fergus le sonrió. Estás aprendiendo. Todos rieron en voz baja. El cielo sobre ellos pasó del oro al rosa, y luego a un violeta profundo. Las luces de las casas cercanas comenzaron a encenderse una a una, como estrellas que tomaban su lugar. Sabes, abuelo, dijo Trenton tras un rato, creo que ahora entiendo por qué siempre te gustó la calma. Cuando todo se mueve demasiado rápido, dejas de sentirlo.
Fergus le asintió. Exactamente. Ir despacio no significa ser débil, significa estar presente. El mundo ya es lo bastante ruidoso sin que añadamos más ruido. Abigail lo escuchaba con los ojos suaves. Yo también voy a bajar el ritmo, dijo. Pasaré más tiempo aquí. No por culpa, sino porque quiero. Me encantaría eso, respondió Fergusle con ternura. No tienes que recuperar el tiempo perdido, Abby. Solo aprovechar bien el que queda. Cuando el crepúsculo se profundizó, entraron en la casa. Brillaba cálida, con la luz amarilla cayendo sobre las fotos, los muebles y los recuerdos tranquilos. Abigail ayudó a lavar las tazas mientras Trenton hojeaba viejos álbumes. Cada tanto, una risa o un suspiro suave rompía el silencio. Fergusle se quedó junto a la ventana, mirando cómo el jardín se sumía en sombras. Por primera vez en años, no sintió la conocida punzada de soledad. La foto de Dorothy colgaba sobre la repisa, su sonrisa inmortal, pero él casi podía oír su voz otra vez, serena, burlona, llena de vida. «Lo lograste, Dory», murmuró. Volvieron a casa. Alisó el marco con los dedos temblorosos. Tenías razón, como siempre. Solo tenía que tener paciencia. Una calidez tranquila le llenó el pecho, no orgullo, no alivio, sino gratitud. La vida, pensó, tiene su propia forma de regresar cuando menos lo esperas. Más tarde esa noche, después de que Abigail y Trenton se marcharon prometiendo volver pronto, Fergus le recorrió la casa apagando las luces una a una. Las habitaciones se sentían vivas ahora, vibrando con ecos de voces y risas. Al llegar al porche, se detuvo y miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban, dispersas como pequeños recordatorios de que incluso la distancia puede brillar. Se sentó en su silla, la misma de tantas noches, y respiró hondo. En medio de la quietud, creyó escuchar otra vez la risa de Dorothy, suave, cercana, arrastrada por el viento nocturno. Sonrió, cerrando los ojos un instante. Está tranquilo otra vez, susurró, pero es un tipo de silencio distinto ahora. Dentro, el reloj marcó las 9, constante y familiar, su ritmo suave contra el silencio. Tomó un último sorbo de té, el calor extendiéndose por su cuerpo como un recuerdo. Y mientras las estrellas parpadeaban sobre la calle Oak, Fergus le comprendió que ya no estaba solo, ni en espíritu, ni en amor, ni en vida. La casa tenía de nuevo su latido. La familia había encontrado el camino a casa.